Ya andamos otra vez por acá. Avísenme si todo les está llegando bien, el audio, la imagen. Todo bien, ¿verdad? Sí, profe, todo bien. Todo bien. Estoy admitiendo a todos. Bueno, voy a ir compartiendo pantalla para lo de las diapositivas. Entonces, aquí están. Estas diapositivas igual se las voy a subir. Pero vamos al grano. Bueno, como primeros temas y a modo de que pues se empapen otra vez de la cuestión del sonido, pues voy a ir hablando en este orden, ¿sí? Siguiendo y atendiendo a estos puntos. Entonces, sí, me toca hablar. Yo creo que hoy vamos a llegar hasta, pues sí, grabación, ¿no? Grabación nada más, grabación digital. Pero previamente, pues bueno, sí me gustaría saber, preguntarles y también para que no nada más esté yo hablando como periquito, ¿qué tanto recuerdan o están empapados eh, o han continuado haciendo en términos de producción, tanto sonora o audiovisual? ¿En qué creen que les hace falta? O sea, ¿en qué flaquean? Todo. ¿Alguien dijo todo? Bueno, por mi parte, creo que más en la edición de audio que de video, porque el programa de Audition realmente no, desconozco todavía muchas herramientas. Creo que anteriormente nos han enseñado un poquito sobre, o algunos maestros han enseñado un poquito sobre cómo usar la edición de video de la misma de Office. ¿Premier? Ajá, de Premiere, perdón, se me fue el nombre. Pero en cuanto a Audition, creo que sí bueno, al menos yo estoy muy desconociendo el tema. Ok. ¿Alguien más? O sea, también así yo como que pues sondeo, ¿no? Y veo sobre qué piso estoy. ¿Me Yo escuchan, profe? tampoco estoy muy versado en Audition. Ok. Yo, pues, más o menos, bueno, siento que lo que más me falta es saber ecualizar y mezclar. Y apenas, de hecho, empecé a utilizar Logic y creo que también me gustaría revisar un poco más lo que es la edición en ese programa en particular, ¿no? Porque sí es un poco más complicadillo, creo yo. Bueno, no sé. Órale. Sí, pues con mucho gusto, ahí tengo el Logic. Bueno, pues qué bueno que están un poco más fuertes en el video. Em, Porque sí, ¿no? Sí, todos han de saber, sí, la verdad mi fuerte es más el sonido. Pero pues también uno, o sea, la necesidad nos ha hecho, a mí me ha hecho pues aprender a usar Premiere, ¿no? Entonces, pues también ahí hay unos tips como, no sé, la corrección de color yo la hago con capas de ajuste y depende de la versión que uno tiene de Premiere, ¿no? Apenas, o sea, no tiene tanto que empecé a tener el CS 2018 y ya ahí pues sí te permite utilizar color de Lumetri, pero en las versiones anteriores no. Entonces, hay un tip muy bueno. Ahí después se los comparto. No sé si saben, hay una manera automática en Premiere de sincronizar todo. Yo no lo conozco. Bueno, ahí después se las paso, pero básicamente haz de cuenta que seleccionas, tú importas tus archivos ahí a la ventanita de archivos, los seleccionas todos, le das clic derecho y le pones crear secuencia de, ¿cómo es? Este, es un tipo especial de secuencia que haz de cuenta que te anida todos los clips, pero en una ventanita tienes que palomear, sincronizar audio y video
Y es maravilloso porque ese nuevo archivo que contiene todos lo metes a tu área de los tracks y ¡pum! Te sincroniza todo. Entonces está súper, súper bueno. La mayoría de las veces funciona y además te permite hacer cortes como si fuera el Switch, como si fuera el Chromecast, pero en Premiere. O sea, tienes las cámaras con las que hayas trabajado, o sea, no sé, 3, tus lavaliers y tu boom, todo en un solo, en un clip de video y en un clip de audio. Y entonces, pues está bien bueno eso, ¿no? Pero no se puede en la versión anterior al CC. Eso no está tan padre. Pero bueno, en fin. Sí, pues sí, obviamente voy a andar en mucha cuestión de sonido. Y también está bueno intentar experimentar con otros softwares. O sea, Audition sí es como el que mayormente he manejado, pero pues Logic también está bien bueno. El Pro Tools también, pero pues la desventaja es que esos o los consigues piratas o los compras, ¿no? Y no están tan baratitos. Em, y hay uno que si a alguien le llama la atención el sonido y probar cosas muy buenas y gratis, el Reaper. El Reaper dicen que está muy bueno. Se escribe R-E-A-P-E-R. Reaper. Reaper. Que sí se da ahí sus tiritos con Pro Tools. Entonces, pues, yo no lo he probado, pero yo creo que sí lo voy a bajar para revisarlo. Entonces, sí, si a alguien no le funciona ahorita el Audition o no tiene posibilidad de otro, pues intenten con Reaper. Bueno, pues vamos a hablar de la grabación digital, pero para llegar a ella, voy a hablar acerca de algunas cuestiones de sonido, algunas cuestiones de sonido básicas como para refrescarles la memoria. Y antes de eso, vemos este esquema. Sí están viendo esta pantalla, ¿verdad? ¿Ven el esquema de producción sonora? Preproducción, producción. Sí, profe. Sí. Bueno, bueno, en esta materia que creo que fue de reciente creación, porque antes la optativa era taller de producción sonora, esta que han creado recientemente, también engloba estos procesos. O sea, la producción tiene 3 fases, ¿no? La preproducción, la producción y la postproducción. En la preproducción depende de qué es lo que uno va a hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, si vas a hacer algo radiofónico, pues vaya, el guión, ¿no? Hay varios tipos de guiones. Ahorita también les refresco la memoria. ¿Cuáles son esos tipos de guiones de acuerdo al formato y a otras consideraciones? Pero si es otro tipo de producción, por ejemplo, un corto o una animación, pues bueno, el storyboard, ¿no? Por ejemplo, déjenme ver si lo encuentro. Es que acá atrásito apenas hice un storyboard. Y está bueno, o sea, está bueno darles la materia porque sin querer, vaya, hasta a mí me resulta emocionante como que estoy produciendo cosas que todavía ni salen y precisamente los ejemplos que les puedo poner pues son reales de algo que estoy produciendo para como contenidos para YouTube, para redes sociales y que además si la materia se llama producción digital, pues queda como anillo al dedo. Les voy a dejar de compartir estas diapositivas para que me vean a mí nada más y les enseñe yo un storyboard y además las ilustraciones basadas en este storyboard que se hicieron. Estoy trabajando en conjunto con un ilustrador, con un diseñador gráfico, y entre los 3, el ilustrador hizo la parte, pues vaya, gráfica,
pero con dibujos que van a animarse. Y este diseñador los va a animar y yo voy a terminar el montaje en Premiere para crear un lyric video. Entonces, ya me ven a mí, ¿no? Nada más y no ven la pantalla. Sí, profe. Ok. Bueno, este es un boceto de un storyboard. Que ni se ha de alcanzar a ver bien. Pero, para un lyric video de una canción. Que lo vamos a sacar el fin de semana. Y aquí están las ilustraciones. Entonces las ilustraciones, y esto es parte de la ¿no? Esto es preproducción. Y entonces estas ilustraciones ya se digitalizaron y se van a ir animando. Es un reloj de arena, unas nubes. Miren el Popo y el Iztaccíhuatl, un río. Y esto que se va a ir transformando, esto es un iceberg que se va transformando en una pareja. Entonces, bueno, pues todas estas cosas son partes de la preproducción, ¿no? Que van a pasar obviamente por el proceso de la post. Les voy a volver a compartir pantalla. Otra vez la policía de internet por su profe pirata, perdónenme. Profe, tengo una pregunta. Mande. Al crear un storyboard, ¿es muy importante que las ilustraciones sean buenas o basta con que se entiendan? Yo diría que basta con que se entiendan. Sí, y eso también depende de con quién estés trabajando. O sea, si es algo muy institucional y pues es requisito que estén bien hechas, ya va a depender de tu jefe, o sea, con quién estés trabajando, pero eh, pues si las características del equipo de producción no son tan rigurosas, con que se entienda, basta, ¿no? Hay gente que ni siquiera hace storyboard, ¿no? Hay directores que no hacen storyboard. Por ejemplo, tengo una banda y hemos hecho 5 videoclips. El primer videoclip, yo igual estaba como bastante inquieto, pues porque, vaya, soy comunicólogo y profe, y entonces, pues sí está uno como el director con el que trabajé, yo le estaba diciendo, ¿y qué? Pues vamos a hacer el storyboard, ¿no? No, yo no hago storyboards. Ah, bueno. Y quedó muy padre, ¿no? Eh, entonces yo diría que eso también depende, y te lo digo porque lo he vivido, ¿no? O sea, depende del equipo, depende del director. Pero, por ejemplo, nos hicieron un video en stop motion que sí o sí tenía que tener storyboard. Y sí, ahí no solo hicieron el storyboard, hicieron un animatic. Ese si quieren después se los enseño, pero sí fue parte de la preproducción súper cañón porque se tenían que dar idea de, pues, cada escena, ¿no? De cada cuadro. Entonces yo diría que el storyboard depende del director con quien vayas a trabajar. Depende de qué es lo que vayas a hacer. O sea, si demanda es indispensable saber cada escena, cada encuadre, pues sí, ¿no? Hay que hacer storyboard, pero depende. No sé si te estoy ayudando con mi respuesta. Sí, me quedó bastante claro. Gracias. Bueno, entonces,
¿Qué? Ah, sí, regresar a las diapositivas. Ah, Ajá. Entonces, pues sí, ponía esos ejemplos de preproducción porque depende de qué es lo que vayas a hacer, pues el tipo de preproducción, ¿no? En el caso o sea, tener una guía en un papel, pues tenemos el guión, tenemos el storyboard, y dentro de los guiones, pues hay guiones abiertos y cerrados. Abierto es cuando tienes la posibilidad de modificarlo después. Cerrado sería el caso de una cosa institucional. O sea, supongamos que estoy trabajando en Puebla TV, y el productor hizo el guión y pues lo tengo que acatar, como él me lo dice. No le voy a cambiar nada porque así está diseñado. Entonces es un guión cerrado. Los hay americanos y europeos. Los guiones americanos van a una sola columna o parecen una lista y, y pues ese es el formato, ¿no? Esa es su forma. Los europeos van a 2 o más columnas y los guiones también pueden ser por la información que contienen en las siguientes 3 categorías. Pueden ser literarios, pueden ser técnicos o la mezcla de ambos, técnicos literarios. Los literarios se caracterizan por tener más diálogo que indicaciones técnicas y pues son usuales en producciones en las que pues abunda más, digamos, la interpretación actoral, un guión de doblaje, un guión para teatro o libreto, ¿no? Cuando vas a hacer algo preproducido, pregrabado, creo que funciona, o por lo menos yo he trabajado más con guiones europeos y técnicos literarios. O sea, a 4 columnas, en donde la primera columna va quién es el que va a hacer qué cosa, o sea, el ejecutante, operador o locutores, los tiempos parciales y totales y el contenido, en donde van o indicaciones técnicas, ¿no? Por ejemplo, si el renglón fuera de operador, pues dirías, entra música 1, cómo se llama esa canción, entra en primer plano, baja a fondo y se mantiene. Segundo renglón, locutor 1 y textual y literal todo lo que va a decir, ¿no? Pero bueno, antes de la siguiente intervención de una música o de un efecto, y entonces vas intercalando todos los elementos. Este es el guión más detallado, diría, con el que uno puede trabajar y es pues casi siempre cerrado. O sea, ya prospectaste y preveniste, pensaste qué música vas a usar, qué efectos vas a usar, ya está todo, ¿no? Todo planeado para ejecutarse. Y los guiones eh, técnicos a secas, esos están más pensados para producciones en vivo, ya sea televisión o radio. Eh, Se les llama escaletas y generalmente no tienen tanto diálogo, sino en la parte de los locutores. O sea, en la parte técnica de operador va a ser exactamente igual que pues el guión técnico literario, ¿no? Pero en la parte literaria no viene textual todo lo que va a decir el locutor, sino más bien dar la introducción a la sección del programa y dar la bienvenida a invitado, hacer entrevista, ¿no? Y eso es pensado pues para que el conductor improvise un poco, obviamente habiendo preparado su tema, ¿no? Pero entonces los guiones técnicos se prestan para las producciones en vivo y para dar cierta libertad a los conductores. Entonces, bueno, todo eso forma parte de la preproducción. En la cuestión publicitaria, y no solo publicitaria, pero sobre todo ahí, y en generación de contenidos por internet, si vas a anunciar algo, si quieres más seguidores en tu página, uno tiene que pensar bien el contenido, también eso es parte de la preproducción. O sea, una cosa es el formato y para qué lo vas a usar, pero otra cosa es obviamente pensar y recordar el modelo pues vaya, clásico de la comunicación. Emisor, canal, mensaje, receptor, porque, o sea, si han pautado o mandado anuncios por Instagram o Facebook,
pues sabrán que hay que moverle un poquito, ¿no? En varias opciones para que pues tu anuncio llegue a quien quieres que llegue. Porque si no le pongo de qué edades, de qué intereses, si no hago ciertas etiquetas, o sea, segmentar, si no hago eso, pues o sea, no va a ser tan efectivo, ¿no? Esa es otra. Y a la que iba yo, al diseño del mensaje, es que uno hoy en día se enfrenta con el problema de que hay un bombardeo digital de contenidos incesante. Es abrumadora la cantidad de lanzamientos que se hacen a la semana en Spotify, musicales, de podcasts, la gente que sube contenidos a YouTube, o sea, es, es demasiado. Y entonces, pues compite uno con toda esa gente. ¿Y qué es lo que puedes hacer para competir con ellos? Pues generar contenidos de calidad, pero no solo eso, sino que en los primeros segundos puedan generar un engagement fuerte con pues con la persona que está en el celular o que está en la compu, este, porque si no logras en esos primeros 5 segundos captar su atención, pues existe un índice alto de saltar al siguiente contenido, que en términos de marketing digital se le llama skip rate. Y hay otro concepto de marketing digital que le llamamos thumb stopper. Ahorita se los voy a anotar ahí en pantalla. Pero el thumb stopper, thumb es esto, ¿no? En inglés es pulgar, thumb. Entonces, cuando tú entras a una red social, voy a abrir Instagram, o sea, nomás para que vean en pantalla así como de lo que les voy a hablar. Ahí está abriendo, ¿no? Entonces uno agarra y órale, celular. Uno agarra y haces esto, ¿no? O sea, el pulgar va buscando, va viendo, ay, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá? Oh, guitarras. Eso me gusta. Le das like, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Entonces, lo que quieres es que el pulgar del usuario se detenga y le dé like o le dé clic. ¿Y cómo logras eso? Pues eh, que en esos primeros segundos sea atractivo, ya sea visual sobre todo ahí, porque pues o sea, si te gusta le das clic y activas el sonido. Entonces, pues sí, ahí en ese sentido creo que lo visual sí es bastante importante para captar atención. Pero una vez que captaste atención con lo visual, ¿qué onda con el sonido? Tiene que estar bien, o sea, sobre todo pensarlo para el dispositivo al que va. Y en ese sentido, la masterización es donde juega un papel bien importante. Si tu sonido está a menos de -6 decibeles, más abajo, no lo voy a escuchar tan claro en un celular. Entonces, parte de hablar de grabación, de mezcla, de ecualización y llegar hasta el mastering o masterización, pues su aplicación final y tan práctica, tan simple como va a ser que en un celular yo pueda escuchar bien tu spot, ¿no? Si está mezclado abajo, si no está bien ecualizado, si tiene alguna frecuencia ahí molesta, si me capturó, si captó mi atención la imagen, pero el sonido está gacho, ¿sabes qué? Yo le doy next. Entonces, yo creo que a eso nos enfrentamos, ¿no? Sobre todo en el mundo digital, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué hacen cuando revisan redes o qué contenidos consumen? ¿Por qué los consumen? ¿Por qué los dejan de consumir? Pues no sé, por ejemplo, si he visto a veces en Facebook o así, que suben como escenas de películas, pero le ponen una canción feísima de fondo y hasta como que no te dan ganas de verla aunque sabes que la película es buena. Ok, ese es un ejemplo de que el sonido no ayudó, ¿no? Yo creo que el sonido incluso podría ser ahora un poco más importante que lo visual, porque aunque sea, no sé, una canción, por ejemplo en Spotify, ¿no? Que de repente las canciones nada más tienen pues la portada del disco o algo así,
o incluso en YouTube, pero si el sonido es bueno y tienes un buen equipo para escucharlo, no te importa tanto el visual, aunque solo sea una imagen fija o como un GIF o algo así. ¿Por qué? Porque ahora creo que nos llama o nos atrae mejor un buen sonido que engancharnos solo a algo visual. Ujú. Yo creo que varía no solo en la plataforma, sino también en el gusto de cada persona. Y creo que ahí es el reto, porque tú haces un contenido y tienes que lograr que la mayoría de la gente lo vea. Pero, por ejemplo, si te vas a Instagram, sabemos que en Instagram lo que representan son las imágenes. Y a lo mejor dejamos de seguir a alguien porque a lo mejor el feed ya nos parece repetitivo o ya no hay nada nuevo que ofrecer que te atraiga. A lo mejor al principio son los colores, la imagen, algo llamativo. Pero después de un rato, como dejan de ser tendencia, aburren y a lo mejor lo dejas de seguir o te olvidas de esa página. A diferencia en Facebook, que creo que en Facebook es un poco más enfocado como a lo mejor el sonido o el video, pero, por ejemplo, puedes poner ahorita, no sé, los memes de gatos, ¿no? O el de un meme de, bueno, es una canción de un gato que está editado con autotune. Entonces yo creo que ahí, pues, si quitamos el sonido, pues como que aburre estar viendo no nada más el gato, ¿no? Pero si le ponemos el sonido, creo que es por lo que nos quedamos. Entonces creo que varía de la plataforma. Sí, sí, bueno, de todo lo que han dicho está interesante y sí tiene cosas ciertas, ¿no? Y también depende de la red social, eso sí es cierto. O sea, Instagram está pensado principalmente para la imagen, este, pero sin embargo ven que recientemente no tiene tanto, pues metieron lo de IGTV y, pues digo, también depende de los gustos del usuario. O sea, yo como amante de la música y que guitarras y conciertos y etcétera, pues sí valoro que suene bien, ¿no? Que se escuche bien lo que estoy viendo en Instagram, pero pero sí, el sonido es una parte importantísima, sí. Sí, más adelante, no tiene tanto que descubrí una tipología del sonido de un autor que se llama Michel Chion y está muy interesante. De hecho, él habla sobre que la unión del fenómeno sonoro y visual se convierten en un nuevo ente. O sea, por sí solo el sonido te cuenta una historia, por sí sola la imagen te cuenta una historia, pero cuando juntas ambas cosas, tienen una resignificación bastante fuerte y que no es lo mismo una sin la otra y viceversa, ¿no? Y a esa unión del sonido y la imagen, Michel Chion le llama síncresis. Síncresis. Entonces, ahí, si pueden, échenle un ojo, o sea, busquen, googleen, síncresis de Michel Chion y audiovisión. Son conceptos de ese autor que es bastante importante, ¿no? En el estudio de, pues, de cómo funciona el sonido y la imagen. Entonces, pues sí, ese es un 50 y un 50 a veces, o hasta más el sonido, ¿no? Depende de, de la circunstancia. Entonces, bueno, pues sí, ¿no? Con todo lo que hemos dicho, lo que han comentado sus compañeros, pues hay que ponerle atención a, a la grabación y a la edición del sonido en función de mejorar y de, pues, que nuestro contenido visual tenga esa ayuda, ¿no? Bueno, producción. Una vez que tienes toda la preproducción, pues llegas a ver, y de mi equipo, ¿quién va a hacer qué cosa? ¿No? ¿Quién va a editar? ¿Quién va a grabar voces? A lo mejor soy bueno para redactar, etc., etc. Entonces aquí se reparten los roles y piensan un poquito qué van a meter de música, de efectos. A veces eso ya lo puedes pensar o elegir en la post, pero si lo prevengo desde acá, pues básicamente la post se te hace más fácil. O sea, por ejemplo, se los pongo así, eh, las cápsulas que estoy produciendo eh, me daban a escoger entre hacer, o sea, son cápsulas educativas, por este rollo de la contingencia y así,
pues me contactaron para pues darnos un apoyo extra a los artistas. Entonces me daban a escoger entre clases de guitarra, de composición, y esas eran las opciones. Pero pues yo me acordé que tenía material grabado de la producción del disco y de otras muchas cosas de esa índole. Entonces dije, producción musical. Entonces en mi cabeza ya tenía yo pensado, pues puedo hablar de esto porque cuando hable de esto tengo material, ¿no? Y puedo meterlo, y se me facilitó, no saben, o sea, tener material previo, que sin querer, o sea, no hice preproducción como tal, pero sin querer, inconscientemente ya la había hecho. Pero si no tienes material pregrabado o sea, como para nutrir una cápsula o un reportaje, pues sí vale la pena pensar antes de llegar acá, porque si no llegas a la post, ¿y qué le meto? ¿No? Entonces yo creo que en eso, facilitar la post, radica hacer una buena pre, ¿no? Entonces, bueno, el scouting, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a grabar a una locación, qué luz va a haber para saber qué rebotadores, qué lente vas a usar, si el espacio es abierto, si es más cerrado, ¿no? Todo eso, ¿no? Yo creo que es, ya yéndonos a la imagen, pues sí hay que tenerlo bastante en cuenta para facilitar la producción y la post, ¿no? Y bueno, en la post, pues tenemos por un lado el audio y por otro lado el video, ¿no? Entonces, en la edición de audio, pues si hiciste varias tomas, es que hay similitudes, ¿no? Pero si hiciste varias tomas, pues yo diría que el flujo de trabajo podría ser selección de tomas, edición, y en la mezcla va implícita la ecualización, el uso de compresión, estos parámetros, ¿no? De paneo, volumen y ecualización son básicos para situar las cosas en el lugar que deben de estar. Y ya que tienes eso, bueno, también los elementos, yo lo pondría, la aplicación de fondos y musicales y efectos la pondría un poquito antes de la ecualización y los volúmenes, ¿no? Porque pues vas a mandar la música atrás, hacer que suba a primer plano, que baje, que regrese, que se vaya para un lado, para el otro, yo qué sé, ¿no? Entonces ya que tienes eso, si es sonido nada más, pues entonces se le da el acabado final, que es la masterización. Entonces de eso ahorita hablaré. Y en el video, pues, vale la pena revisar el material. O sea, verlo, realmente verlo. Sé que a veces no tenemos tiempo, es que no sé si les pase, pero ya sea o sea, en trabajos de la vida real o trabajos que uno como profe les encarga, pues a veces no nos da tiempo la vida y pues lo terminamos haciendo sobre tiempo, presionados, pero lo ideal sería ver todo el material, o sea, revisarlo, sentarse a verlo y seleccionar, ¿no? Seleccionar. De hecho, en Premiere hay una función bastante buena, que es bien tonta, bien básica, pero yo hace unos meses no sabía, que con el shortcut I y O, tú ves un clip y marcas una entrada y una salida y eliges previamente lo único que vas a montar, ¿no? Porque si no, ir montando y ahí en la sesión, pues a la hora de la hora ir cortando y se vuelve un poco caótico. Entonces, si tú puedes desde un inicio cortar las secciones que vas a ir necesitando, eso nos va facilitando la vida en la post, ¿no? Hasta incluso a veces trabajo previamente los archivos de audio en Audition, o bueno, el software de edición de audio, para que tenga ya los niveles un poco arriba. Pero el flujo de trabajo también podría ser que se armen su estructura todavía en calidad de boceto en Premiere, lo pasen a Audition así, o sea, en donde todavía el audio está un poco feo,
y trabajar toda la mezcla de audio en Audition, pero teniendo previamente el montaje de video. Y entonces ya regresas a Premiere un solo track de audio bien mezclado y masterizado y tan, ¿no? En fin, perdón, me emocioné. Ya hablé de como todo el proceso, pero a grandes rasgos, ¿no? Vamos a ir desarrollándolo a detalle. Bueno, vamos a la parte de grabación. Esto ya se los dije, ¿no? Verbalmente. Vamos a la grabación. Bueno, en la grabación, para poder entender lo que es la ecualización, la cuestión de los volúmenes, ahí me quedo. O sea, entender eso, necesitamos recordar cómo se mide el volumen y cómo se mide la frecuencia, ¿no? Que son las unidades de medida involucradas en la ecualización y en el volumen. Bueno, a ver, por ahí, ¿quién me dice cuál es la unidad de medida de la frecuencia? ¿Son los hertz? Exactamente. Te ganaste una manzana imaginaria. Muchas gracias. Aquí tengo uvas. Entonces, ¿quién me dice con qué se mide el volumen? Eso está bien fácil. ¿Decibeles? Decibeles. Eso sí, ¿no? Entonces, bueno, son conceptos de física del sonido. La onda sonora tiene amplitud y frecuencia. La amplitud, pues, es vertical y la frecuencia es horizontal. Entonces, gracias al cielo que aquí sí tengo cómo dibujar. Ay, mi onda toda horrible, espérenme. Entonces, el sonido se representa gráficamente con una onda sinusoide y los hertz son ciclos por segundo. Entonces, un ciclo se conforma de la subida y la bajada de la onda. Dicho muy, pues, no tan propiamente, ¿verdad? Es la cresta y el valle. La cresta representa el choque de las moléculas y el valle la dispersión de las mismas. Si vemos este video, les va a súper recordar y de modo muy rápido de qué les estoy hablando. Ese no era. Ay. Ajá. Igual este video se los pego en el muro del grupo, o sea, para que pues les sirva de repaso, ¿no? Ese video habla sobre la física del sonido en general. Está viejito, pero está bueno. Entonces, si quieren, chútenselo cuando puedan, porque habla de todo lo que deben de saber acerca del sonido. Ajá. Entonces, ahí van a ver cómo las moléculas chocan. El sonido es el choque de las moléculas en un medio. Entonces, se va a cortar en menos de un minuto. Sí voy a hacer una última sesión, aunque sea de 10, 15 minutos para terminar de explicar esto. Entonces, a estos les llamamos ciclos y representan el número de veces que oscila una onda por segundo. Y eso, traducido en qué escuchamos cuando la frecuencia es alta o baja, bueno, es el tono, ¿sí? Entonces, cuando un tono es agudo, pues tienes una nota musical alta, ¿no? Entonces, un sonido grave son pocos hertz, ¿no? La nota más grave de un piano es de 55 hertz. El La central de un piano es de 440. Ahorita regreso, ¿sí? Porque ya se va a cortar. Sí, ya se va a morir. Sí, voy a generar el siguiente enlace.